Buenas tardes, mi nombre es Asunción de la Cruz Montiel, doctorando del... Buenas tardes, mi nombre es Asunción de la Cruz Montiel. En, este, en esta tarde voy a presentar eh, el tema financiamiento público a la educación superior en México de la materia Seminario de Evaluación y Acreditación del doctorado en Educación. En esta ocasión, la materia impartida por la doctora Vivian Gabriela Mazariegos Lima. Villahermosa, Tabasco, 15 de septiembre, de 2019. Ok, el financiamiento de la educación superior en México. Bien, en este caso abordaré las características, el sistema de educación superior y sus subsistemas, el marco normativo de la educación superior. Muy bien. En la última década, el gasto en educación superior ha disminuido considerablemente en relación al gasto de educación básica. Para el año 1995, el gasto público de la educación superior más o menos equivale al 34.35% del gasto de educación básica, y para el año 2004 representó un 28.35%. Más o menos como en los años 80, es aquí donde el criterio de distribución del financiamiento para las universidades públicas estaba de acuerdo o se daba de acuerdo a lo que era la matrícula. Fue a partir de la década aproximada de los 90 cuando se implementaron políticas y medidas que comenzaron a instrumentarse esencialmente en los controles de calidad y en eficiencia para acceder a nuevas formas de financiamiento. Esto quiere decir que de acuerdo a los controles de calidad y a la eficiencia era como se autorizaba o no más financiamiento. En la composición del subsidio ordinario de las instituciones de educación superior públicas, los recursos federales representan la mayor parte con respecto al monto que aportan los gobiernos estatales. Esto quiere decir que es más el recurso, el apoyo federal que el estatal. Esto es, por ejemplo, por cada 10 pesos aproximadamente 8 son del gobierno federal y 2 del estatal. En relación al subsidio por alumno, ningún sistema de la institución de educación superior pública alcanza el nivel de subsidio por alumno otorgado a las universidades públicas federales. Por lo tanto, analizando el subsidio federal a la educación superior, en el año 2004, en relación con otros aspectos financieros, tenemos que representó el 3.6% del gasto programable del sector público y el 13.4% invertido con respecto al gasto total de la Secretaría. Ahora bien, el subsidio total asignado a la institución de educación superior pública en el año 2004 fue el 0.76% del PIB, compuesto por aportaciones del 0.60% del PIB de recursos federales y el 0.16% que proviene de los gobiernos estatales. Uno de los retos para el financiamiento de la educación superior esencialmente refiere a los cambios demográficos del siglo actual. Se considera que debe de haber un crecimiento en la demanda de la educación superior, esto es, entre los 18 y los 24 años, que no comenzará su descenso hasta después del 2013. Es aquí cuando se va a alcanzar un máximo de 14.9 millones de personas con edad potencial de poder cursar la educación superior. De manera que entre 2000 y 2013 la demanda se incrementará en un 6.9%. Ahora bien, dentro de las características del sistema de educación superior en México, como en muchos países, el sistema educativo está integrado por 3 niveles educativos. Estos son la educación básica, que comprende la educación preescolar, primaria y secundaria, la educación media superior
Este nivel está conformado por tres modalidades. Número 1, el bachillerato general, el bachillerato tecnológico y la educación profesional técnica. Y finalmente la educación superior. Esta está integrada por los estudios de técnico superior o profesional asociado, de licenciatura y de posgrado, el cual está a su vez conformado por los grados de especialización, maestría y doctorado. Las características de estos tres niveles son las siguientes. En el nivel básico tenemos el preescolar, que va a los años del educando entre 3 y 5, de 3 a 5 años, perdón. En lo que es nivel primaria, este abarca de los 6 a los 11 años. El nivel secundaria o formación para el trabajo está entre los 12 y los 14 años. El siguiente nivel es el nivel media superior. El nivel media superior puede ser compuesto por dos: el bachillerato general o bachillerato bivalente, que comprende entre los 15 y los 17 años, y el profesional técnico o profesional asociado, que igual va de entre los 15 y los 17 años. Por otro lado, o finalmente, está el nivel superior. El nivel superior está lo que es la universidad técnica, que está entre los 18 y los 24 años. La normal licenciatura, licenciaturas universitarias, institutos tecnológicos, que comprende entre los 25 y los 28 años, y la especialidad, maestría y doctorado entre los 25 y los 28 años de edad. El sistema de educación superior y sus subsistemas. El sistema de educación superior se divide según el régimen jurídico y el sostenimiento de las instituciones de educación superior en instituciones públicas y privadas. Estas se subdividen en 5 subsistemas. El número 1, el subsistema de universidades públicas. Número 2, subsistema de educación tecnológica. Número 3, subsistema de instituciones particulares. Número 4, subsistemas de educación normal. Y número 5, subsistemas de otras instituciones públicas. Enumerando estas, el subsistema de universidades públicas está integrado por las universidades federales y estatales. La mayor parte de estas son universidades autónomas. El subsistema de educación tecnológico está integrado por el Instituto Politécnico Nacional, los institutos tecnológicos y las universidades tecnológicas. Los estudios que aquí se imparten están más directamente relacionados con el mercado laboral y al desarrollo regional, es decir, su objetivo es que los egresados se integren de forma inmediata al mercado de trabajo. Por otro lado, encontramos el subsistema de instituciones particulares. Estas instituciones pueden ser, según nombre oficial, universidades, institutos y centros, escuelas y otras instituciones. Los estudios que imparten requieren del reconocimiento de validez oficial de estudios, el REVOE. Este REVOE lo otorga la Secretaría de Educación Pública o de los gobiernos de los estados, o bien estar incorporados a una institución educativa pública facultada para ello. Por otro lado está el subsistema de educación normal. A partir de 1984, los estudios de la educación normal dejaron de ser básicos y se elevaron al grado de licenciatura, con lo que se integró este subsistema al sistema de educación superior, en la Secretaría de Educación Pública, la página electrónica. Actualmente las normales ofrecen licenciaturas en educación preescolar, en primaria, secundaria, en educación especial y en educación física. No obstante, diversas opciones de posgrado, con una duración de 4 a 6 años exactamente aquí es donde los estudiantes se preparan para el ejercicio de la actividad docente. Y finalmente, el subsistema de otras instituciones públicas, como había mencionado, refiere a las instituciones pertenecientes, estas instituciones deben estar adscritas a diversas dependencias del sector público, que imparten estudios especializados en áreas, esto es, por ejemplo, la militar, la naval, la agropecuaria, la de salud y, ¿por qué no?, la de relaciones exteriores.
Ok, el punto número 3 refiere al marco normativo de la educación superior. Esto es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que aplica o que ordena el primer ordenamiento jurídico que constituye la infraestructura legal básica de la educación superior. Esta es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y particularmente se refiere al artículo tercero, el cual sintetiza los fines educativos y destaca el carácter social de la educación. De manera específica, estas disposiciones que delinean lo relativo a la educación superior están contenidas en la fracción 5, 6 y 7 de dicho artículo, o sea, del artículo tercero. Dentro de este marco normativo de la educación superior, existe un segundo ordenamiento. Este segundo ordenamiento lleva por nombre Ley General de Educación. ¿Qué cosa hace la Ley General de Educación? Reglamenta el artículo tercero constitucional y establece la naturaleza, fines, medios y operatividad de la educación. Por otro lado, también existe la Ley para la Coordinación de la Educación Superior y esta tiene como objeto establecer bases para la distribución y coordinación de la función educativa de tipo superior entre los tres diferentes órdenes de gobiernos. Estos son la federación, los estados y los municipios. No obstante, debe de prever las aportaciones económicas o el financiamiento correspondientes a cada uno de ellos, con la finalidad de coadyuvar al desarrollo y coordinación de la educación superior. Esto es la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. No obstante, esta ley determina que el gobierno federal debe asignar los recursos a las instituciones públicas de educación superior dentro de sus posibilidades presupuestales y en vista de las necesidades de docencia, de investigación y difusión de la cultura. De acuerdo a ciertas condiciones como son la planeación institucional, los programas de superación académica y el mejoramiento administrativo. También está inmerso dentro del marco normativo las leyes orgánicas de las universidades públicas autónomas. Estas son otras disposiciones del marco legal de las instituciones. Son las leyes que rigen a las universidades públicas autónomas, tanto estatales como federales, y tal como mencionamos anteriormente, están expedidas por los congresos federal o estatal, según corresponda, es decir, que sean universidades federales o universidades estatales. Hay otras disposiciones legales que están inmersas dentro del marco normativo de la educación superior, que pueden ser instrumentos normativos, y estos pueden ser la Ley de Profesiones, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, la Ley Federal del Derecho del Autor y la Reforma, Ley de Planeación, Ley de Ciencia y Tecnología, entre otros. Ahora bien, en el siguiente encontramos el financiamiento público para el sistema de educación superior. Dentro de este financiamiento encontramos el subprograma de educación superior del Plan Nacional de Educación del año 2001 al año 2006. Este programa nacional de educación está desarrollado en tres partes. La tercera parte corresponde a los subprogramas educativos. Esto es el subprograma de educación básica, de educación media superior, de educación superior y de educación para la vida y el trabajo. El Programa Nacional de Educación del 2001 al 2006 se destaca como objetivo principal el poder impulsar el desarrollo del sistema de educación superior de nuestro país con equidad y sobre todo con calidad. Este plan plantea que el reto es incrementar el financiamiento federal y estatal a la educación superior pública para poder consolidar su desarrollo. Por lo tanto, las dos primeras líneas de acción del objetivo particular que refieren al tema de financiamiento público plantean: número 1, incrementar la inversión en educación superior pública para que se pueda lograr la expansión con equidad y la mejora de la calidad en el sistema, así como para alcanzar las metas del programa.
No obstante, el número 2 es fortalecer presupuestalmente los programas federales que tengan como objetivos la mejora y el aseguramiento de la calidad en la educación superior. Esto es, se van a apoyar o se van a tomar como prioridad aquellos programas que tengan como objetivo la mejora continua y el aseguramiento de la calidad. Ok. El financiamiento público, el número 2, refiere al financiamiento público a la educación superior e instituciones de educación pública superior. Esto es, el gasto público en la educación. Okay. De acuerdo al cuarto informe de gobierno, que fue en el 2004, este fue presentado por el Ejecutivo Federal, nos menciona un gasto nacional en educación en el año 2004 de 501.214.2 millones de pesos. Este estaba dividido en 78.6% con recursos de origen público. Esto representa 393.827.5 millones de pesos y un 21.4% en privados, y esto refiere a la cantidad de 107.386.7 millones de pesos. Esto significa, o esto quiere decir que en los últimos 10 años el gasto privado en educación ha ido en aumento en relación con el gasto público. En 1994 el gasto privado apenas significaba el 5.2%. Por otro lado, tenemos la evolución del gasto público en educación superior, cómo ha ido cambiando. De acuerdo con estudios sobre esta evolución de este financiamiento público a lo que es la educación superior, se refiere a 3 momentos. El primero es un periodo de expansión del sistema de educación superior en la década aproximada de los 70 y también un impulso fundamentalmente por el gasto público. Esto significó que sustentó en la teoría del capital humano, que había convicción de que el nivel educativo contribuiría favorablemente, o sea, ayudaría al desarrollo social y económico del país. Durante estos años, en los 70 a 1985, la matrícula pasó de nivel de 271,000 a más de 1,000,000 de alumnos. Este aumento es considerable. El segundo momento, el segundo periodo está en la década de los 80. Es aquí donde la educación superior presenta efectos de la crisis económica debido al endeudamiento externo y el descenso de los precios del petróleo. Por lo tanto, provoca un decremento significativo del gasto público y de los recursos destinados a ello. De esta manera, la tasa de crecimiento de la matrícula de educación superior, que antes mostraba un crecimiento acelerado, cayó drásticamente. Esto quiere decir que se vino abajo. Así también el tercer periodo inicia en los 80 y es caracterizado por la sucesión de reajustes estructurales y la crisis económica que el país atravesó, y esto provocó variaciones importantes en los recursos destinados. Además, se manifestaron críticas a la subvención del Estado a nivel educativo por el Banco Mundial en el 2000. Ahora bien, el gasto público por alumno es un indicador relevante respecto al gasto público en educación superior. Es el gasto, ahora sí que como le he mencionado, por cada alumno. Tomando como base, en el 1990, el gasto público por alumno, este es el federal, presentó una tendencia ascendente hasta alcanzar en 1997 un valor de 4.7 veces a la inversión por alumno en 1990. Ahora bien, la inversión pública en México, en lo que es la educación superior con respecto al PIB, que se puede comparar con la realizada por otros países en el año 2000, está por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE, cuyo valor es del 1.0% en inversión pública y 0.32% de inversión privada. En países desarrollados como Estados Unidos, la inversión pública alcanzó un 0.92%,
En consecuencia, Canadá alcanzó el 1.6% y Suecia el 1.48%. Esto quiere decir que entre Suecia y Estados Unidos, Suecia, Estados Unidos, México queda en el medio. Por un lado tenemos Estados Unidos con el 92%, México con el 1% y Suecia con el 1.6%. La matrícula de las instituciones de educación superior públicas representan el 68% de la matrícula nacional del nivel licenciatura y el 60% de la matrícula de posgrado. Por lo tanto, la matrícula atendida por instituciones particulares ha ido en ascenso. Para 1970, las particulares cubrían el 22% del total de la matrícula de educación superior. Y para el año de 1994 representaban el 32%. La educación superior pública sigue cubriendo la mayor parte de la demanda de este nivel educativo. Ahora bien, por otro lado, tenemos el modelo de financiamiento de las instituciones de educación superior. Que la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Tecnológica, en el documento Aspectos Financieros del Sistema Universitario de Educación Superior, plantea que el modelo de asignación del financiamiento debe de ser de acuerdo a los mecanismos o fórmulas utilizadas. Por lo tanto, se debe de apoyar a las empresas, a las escuelas que cuenten con ello. Bien, por otro lado, tenemos los subsidios. Los subsidios refieren a un primer caso. Ok, se mencionan los siguientes casos que definen los criterios de asignación del financiamiento. Para poder asignar el financiamiento se deben de tomar en cuenta dos casos. Primer caso, los criterios se aplican para el caso de las universidades públicas federales, universidades públicas estatales y las universidades tecnológicas. El subsidio anual asignado por parte de la Secretaría de Educación Pública a cada institución se debe de calcular a partir del costo de cada uno de los siguientes tres rubros que componen su presupuesto. Número 1. El costo de nóminas de personal autorizado, los gastos de operación y los incrementos para cubrir el aumento de costos asociados tanto a servicios personales como gastos de operación. Por otro lado, las instituciones que pertenecen a los subsistemas de universidades públicas estatales con apoyos solidarios, de las universidades politécnicas y de otras instituciones de educación superior, el gobierno asigna un apoyo solidario convenido cada año con la institución y el gobierno del estado respectivo. Por lo tanto, se explica que el origen de los recursos del financiamiento público para las instituciones de educación superior públicas es por parte del gobierno federal y por otra de los gobiernos estatales y se integran por diferentes componentes. Número 1. Subsidio federal está integrado por tres componentes: el subsidio ordinario, subsidio extraordinario y el asociado a la ampliación y diversificación de la oferta educativa. Y el subsidio estatal está integrado por el subsidio ordinario y el asociado a la ampliación y diversificación de la oferta educativa. Ahora bien, es necesario tomar en cuenta. Entonces, ok. Bien. Universidades. Ok. En el siguiente, los retos para el financiamiento de las universidades. Retos para el financiamiento público de las universidades. Bien, estos retos
se componen esencialmente por... Ok, en el siglo XX se muestran cambios significativos y retos que generarán presión sobre la educación superior, es decir, sobre la necesidad de generar mayores infraestructura que atienda la demanda creciente que se proyecte para este nivel educativo. Y estos retos son los cambios demográficos, el proceso de urbanización del país y el mejoramiento de los indicadores de educación del país. Okay. Los modelos de financiamiento público de educación superior de Argentina, Brasil, Chile y España se toman en cuenta en este referente, debido a que el comparativo de los modelos financieros de las universidades públicas de Argentina, Chile, Brasil y Española, comparando la matrícula de los 5 países, se puede ver realidades muy distintas. Argentina y España son los 2 países de este grupo que cuentan con la tasa de cobertura de educación superior más alta. Brasil, que tiene una cobertura del 18.2%, y México del 21.5%, y aplican un modelo de élite. Esto es que tienen un sistema de educación superior con un modelo de acceso limitado. Por otra parte, también se puede apreciar que en ambos casos el grueso o lo fuerte de los estudiantes de este nivel están inscritos en instituciones públicas. En el caso de España, el 91.0%, y en el caso de Argentina, el 85.6%. México le sigue a estos 2 países en el porcentaje de la matrícula que es atendida por instituciones de educación superior públicas, con el 67.5%. Es decir, que en estos 3 países su sistema de educación es predominantemente público. México cuenta con una tasa de cobertura al año 2000 del 21.5% del grupo de poblaciones de edad adecuada para los estudiantes de nivel superior, y que solo es mayor con respecto al caso brasileño, que en el caso de Brasil representa el 18.2%. Argentina y España tienen un sistema de educación superior en proceso de masificación, debido a que cuentan con una cobertura del 56.3% y 58.9% respectivamente. En los casos de los países de Brasil y Chile, la matrícula pertenece a instituciones de carácter privado, y estos superan a la matrícula de instituciones públicas, siendo el caso brasileño donde la brecha entre ambas es mayor, más del 40% de diferencia. Por otra parte, en cuanto a la inversión de estos países en educación superior, se comprende que el gasto directo por alumno de todos los grados de la educación superior, o también llamada terciaria, Brasil seguido por Chile y España son los países de este grupo que más invierten en ese sentido. México solamente gasta el 42.1% de lo que gasta Brasil por alumno en dólares, el 58.2% de lo que gasta España, el 62.9% de lo que gasta Chile y el 114.9% del gasto de Argentina. Bien. Okay. La evaluación y la acreditación de la educación superior en México es un largo camino aún por recorrer. El proceso de construcción del sistema de evaluación y acreditación. Esto refiere a los primeros ejercicios en materia de evaluación de la educación superior en México, y estos se realizaron en la década de 1970 y fueron impulsados por diversas políticas y programas del gobierno federal. Esto a través de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, así como por parte de iniciativas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de la Educación Superior, que esto es la ANUIES. Ahora bien, en esto refiere esencialmente la ANUIES a elaborar diagnósticos, pronósticos de demanda y crecimiento y programas específicos de desarrollo institucional. No obstante,
hasta la formulación e implementación del programa para la modernización educativa entre 1989 y 1994 del gobierno federal, fue cuando la evaluación empezó a institucionalizarse para dar respuesta a la creciente demanda social, para poder mejorar la educación y que coadyuvara de manera efectiva el desarrollo social y económico del país. La Comisión Nacional de Evaluación, la CONEAVA, fue instalada formalmente el 23 de noviembre de 1989 y quedó integrada por 8 miembros, 4 representantes del gobierno federal y 4 miembros del Consejo Nacional de la NUES. Para poder fomentar y orientar los procesos de evaluación, la CONEAVA estableció un marco de referencia y un conjunto de criterios y categorías de análisis, procedimientos de evaluación e indicaciones en 9 ámbitos. Número 1, docencia en licenciatura y posgrado, que se compone de 5 categorías y 9 criterios. Investigación se compone de 5 categorías y 7 criterios. Difusión y extensión, esta refiere a 5 categorías y 6 criterios. Normatividad y gobierno, 3 categorías, 3 criterios. Organización, 5 categorías, 5 criterios. Planeación y evaluación, 3 categorías, 5 criterios. Financiamiento, 4 categorías, 4 criterios. Relación educación superior sociedad, 2 categorías, 2 criterios. Y finalmente la política educativa, 4 categorías y 4 criterios. Por otro lado también están los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Estos son un organismo no gubernamental al que se le asignó la evaluación diagnóstica de programas educativos y funciones institucionales, la acreditación de los programas y unidades académicas que satisfacieran los criterios establecidos por los propios comités, la dictaminación de proyectos y la asesoría a las instituciones de educación superior. También se encuentra el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, que es el COPAES. Su propósito primordial es dar continuidad a los procesos de evaluación y fue adoptado como parte de las políticas del Programa de Desarrollo Educativo, que comprende entre el 95 y el año 2000, el cual tiene como propósito una de las líneas de acción el inicio de los trabajos para la conformación del Padrón Nacional de Licenciaturas de alta calidad, procurando asociar estímulos para los alumnos y profesores que decidan participar en este rubro. Algunas recomendaciones de política. En los últimos 16 años se han logrado acumular valiosas experiencias en materia de evaluación diagnóstica en relación a programas educativos y funciones institucionales, y en los últimos 6 años y medio en materia de acreditación de programas educativos de los niveles técnico superior universitario, profesional asociado y licenciatura, en adición a los procesos de evaluación de programas de posgrados mediante programas de fortalecimiento del posgrado nacional, esto es CEP y CONACYT. La evaluación externa y la acreditación de la educación superior ha logrado superar inercias, inconformidades y obstáculos diversos y han venido perfeccionándose continuamente. Por otro lado, las políticas públicas en estos ambientes han avanzado de manera sostenida en los últimos años y han mostrado su eficacia en el propósito de coadyuvar a la equidad de la ecuación superior. Muy bien. Los procesos de evaluación y acreditación de las instituciones públicas en nivel superior. Tenemos los antecedentes en materia de evaluación de educación superior en México, y estos abarcan de la década de los 80, que es aquí cuando los encargados de orientar el desarrollo de la política educativa vieron la preocupación sobre la eficacia y la eficiencia con que las instituciones educativas cumplían sus objetivos. Por lo tanto, el Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte
aplicado en el periodo del 84 al 88, y el Programa Nacional de Modernización Educativa, por sus siglas PNME, que están vigentes desde 1988, han planteado la realización de acciones dirigidas a evaluar las tareas involucradas en el proceso educativo y los productos resultantes. Debido a ello, se hizo patente no solo la exigencia de dar a conocer a la sociedad de la manera más objetiva posible el grado de cumplimiento de los fines educativos de las instituciones públicas, sino que también reveló la necesidad de establecer criterios de racionalidad para orientar el desarrollo de las instituciones, así como para canalizar recursos para su financiamiento por parte del Estado. El Programa Nacional de Modernización Educativa, entre las dimensiones más importantes, estableció sus principales lineamientos para impulsar el desarrollo del sistema educativo. Esto es, dentro de la evaluación institucional, que son las acciones de evaluación en las universidades públicas mexicanas, han registrado avances importantes, los cuales pueden describirse en 3 etapas. La primera etapa refiere a la exploración inicial, la segunda etapa es la definición de los fundamentos teóricos de las características y de los instrumentos de evaluación, y la tercera etapa es la aplicación de los instrumentos de evaluación de las universidades públicas. Los comités interinstitucionales para la educación de la educación superior, por sus siglas CIEES, consta de las partes esenciales de la estrategia de evaluación propuestas por el CONPES, donde se acordó desarrollar un proceso de evaluación interinstitucional sobre programas y proyectos académicos por área de conocimiento y por función, así como sobre los servicios de apoyo. Entonces, los comités institucionales para la evaluación de la educación superior están integrados por 8 comités. Estos son Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Agropecuarias, Ingeniería y Tecnología, Administración, Ciencias Sociales y Administrativas, Educación y Humanidades, Ciencias de la Salud, Difusión y Extensión. Cada comité es una instancia colegiada formada por 9 miembros del personal académico y un experto en el área respectiva proveniente del sector social o productivo. Cada comité está dirigido por un vocal y el conjunto de comités por un coordinador general. El Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior, por sus siglas CNEES, está dentro del marco de acciones emprendidas en materia por el PNME. Se ha planteado la necesidad de crear un organismo dedicado a promover las acciones de evaluación de la educación superior, que este es el Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior, por sus siglas CNEES. Y finalmente tenemos la experiencia en materia de acreditación. Estas experiencias, en su connotación tanto institucional como individual, implican una búsqueda de reconocimiento social y de prestigio. ¿Por parte de quién? De los individuos que transitan por las instituciones educativas, y por estas mismas para lograr dicho reconocimiento. En este sentido, los procesos de acreditación se han constituido en un requerimiento imperativo en nuestros días. En nuestro México, la importancia de abordar la problemática inherente a dichos procesos ha promovido el desarrollo de reflexiones de interés y en algunos casos se ha traducido en políticas educativas para el desarrollo de este nivel, particularmente en los últimos planes propuestos para este fin. Muchas gracias.